Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Aquí saludándolos y sean bienvenidos a esta nueva transmisión en donde pues ya se ve aquí en este canal pues charlamos con personas que hacen arte, cultura, cualquier cosa que tengan que contarnos, ¿no? Y estamos de manteles largos, por así decirlo. Eh, el día de hoy venimos a platicar con una escritora sobre su nueva obra, una nueva escritora para empezar, ¿no? Acaba de publicar su libro, salió apenas hace unos días, es un libro de fantasía, una historia pues bastante interesante, la cual pues tiene algunos toques eh, algo curiosos y bueno, pues qué mejor que la misma autora, ¿no? Que nos cuente cómo, cómo la desarrolló, que nos cuente sobre ella, ¿no? Pero antes, por favor, no sea malito, regálenos un like, píquele a la campanita de las notificaciones para que se entere cuando subamos contenido nuevo. Comparte este video, por favor. Ayúdenos a llegar a más audiencia compartiendo este video, pero hágalo de una vez porque si no, luego, luego se le olvida y ya no hay. Por favor, vamos a invitar a nuestra autora. Ella es Abril, eh, para que se una a esta charla y podamos platicar con ella. Vamos a mandarle la invitación. Ella ya está por aquí, Abril Torres. Solo es cuestión que acepte la invitación. Esperemos a que venga. Y pues bueno, parece que ya está por aquí. Sí, hola, Abril. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, aquí con el placer de saludarte y agradecerte que hayas hecho este espacio para poder charlar sobre ti, sobre tu obra. Eh, antes que otra cosa, por favor, dinos, ¿quién es Abril? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿De qué vive? Cuéntanos un poco sobre ti. Sí, mira, también te agradezco a ti que hayas hecho este espacio primero para hacer esta entrevista. Y bueno, ya con las preguntas que me hiciste, pues hay muchas cosas de las que podría hablar sobre mí porque no considero que yo haga como nada más una cosa, ¿sabes? Entonces, no lo sé, yo no me considero nada más como que me dedique a una simple cosa. Por ejemplo, me gustan mucho las artes, no nada más el hecho de escribir, sino también me gusta mucho lo que es dibujar, me gusta pintar, también me gusta mucho bailar, me gusta escuchar música. Pero además de eso, pues también hago, no como tal deportes, pero me gustan mucho los deportes, por ejemplo, lo que es el patinaje, me gusta mucho el patinaje artístico, verlo, también un poco lo practico, lo que es el patinaje, me encanta demasiado lo que es la natación, cuando tengo la oportunidad de nadar, pues yo me aviento porque sinceramente me gusta mucho la natación, entonces tengo como varias actividades, no nada más me dedico a lo que es la escritura. Entonces, bueno, dentro de mi día a día hago varias cosas cuando tengo tiempo. Normalmente me dedico casi siempre a lo que es la escuela, porque actualmente yo soy estudiante de universidad. Pero cuando tengo tiempo, pues hago de todo. Trato de hacer lo más que puedo porque quedarme solo haciendo una cosa no es mucho de mi agrado. Como que siempre ando buscando hacer algo. Sobre todo cuando empezó la pandemia, ¿no? Yo creo que muchos empezamos como a encontrar diferentes actividades cuando empezó la pandemia y en mi caso fue así. Yo encontré distintas actividades para realizar. Por ejemplo, me empecé también a ver lo que es el bordado, también la costura, tejer. Muchas cosas me nacieron en la pandemia. Entonces, actualmente en mi día a día, cuando tengo tiempo, pues me dedico a hacer la mayor cantidad de cosas posibles porque quedarme yo quieta en un solo lugar no puedo. Entonces, trato de hacer muchas cosas. Claro, y híjoles, a veces es complicado, ¿no? Porque a veces uno quisiera hacer más, quisiera seguir aprendiendo y a veces al día le faltan horas, ¿no? No sé si te ha Sí, pasado. justo.
Ajá, sí, de hecho, o sea, yo soy la persona de que no, yo quisiera que el día durara más tiempo porque simplemente las actividades no alcanzan. Entonces, pues sí, el tiempo a veces se pasa muy, muy rápido y es por eso de que trato de hacer muchas cosas para que el tiempo pues trate de rendirme. Ok, pero oye, entonces dentro de este mar de cosas que tú haces, Ujú. eh, ¿cómo es que te decides en esta parte de la escritura, cómo es que pues que te decides a adentrar un poco más, ¿no? Ya de lleno para publicar un Ujú. libro. Pues mira, un poco sobre lo que es mi historia sobre la escritura, es de que creo que desde niña siempre me ha gustado escribir. O sea, yo cuando en la primaria, cosas así, a veces nos hacían como concursos de escritura sobre, yo me acuerdo mucho sobre los símbolos patrios, de esto de escríbele a la bandera o al himno o cosas así. A mí me gustaba mucho ese tipo de concursos porque pues era el momento de que me ponía a escribir. Entonces, como que sí, siempre me gustó escribir. Quizás no siempre lo demostré, pero cuando llegaban esas oportunidades, yo me lanzaba y lo hacía. Entonces, creo que desde siempre me ha gustado escribir. La cosa es de que cuando empecé a adentrarme un poco más en los libros, como que me empezó a nacer más el hecho de escribir. De hecho, este periodo en el que yo escribí mi novela, que es Sombras de Primán, yo lo empecé a escribir bastante joven, ahorita tengo 19 años, yo lo empecé a escribir a los 15 años, entonces es una historia que lleva mucho tiempo de planeación, lleva casi 5 años, entonces yo lo empecé a hacer como, no lo sé, como más como una necesidad que un querer, sí era un querer, pero más que nada era una necesidad de yo tener que escribir algo porque esto te digo, yo lo empecé a escribir como en tercero de secundaria, más o menos cuando entré a la preparatoria también. Entonces, hubo un momento en el que yo terminé de ver un anime, no quiero decir su nombre, nada más terminé de ver un anime y a la par terminé de leer una trilogía de libros. Entonces yo estaba como estaban pasando muchas cosas por mi cabeza porque terminé de ver algo muy impactante para mí, terminé de leer también algo muy, muy importante para mí. Entonces yo me empecé a formular en mi cabeza como de que, oye, imagínate que en la vida real pase esto. O imagínate que en un mundo que no sé qué empiece a hacer esto. Entonces en mi cabeza yo me empecé a formar una historia y te digo, fue más una necesidad y dije de que no, yo tengo que escribirla. Entonces, pues ahí me ves como escribiendo súper rápido porque tenía la idea muy aquí. No era como tal una epifanía, porque muchas veces pasa de que tienes una epifanía y pues una idea se te viene súper rápido a la cabeza. Pero no, lo mío fue más como una construcción entonces, más o menos fue así de que me empecé como a inventar una historia y la empecé a escribir y pues conforme pasaron los días se me iban ocurriendo más cosas y me decía a mí misma de que, no sé, pues ponles nombres a los personajes o ponle nombre al lugar en el que lo estás desarrollando. Entonces fue poco a poco conforme lo fui haciendo y fue más que nada eso, fue como una inspiración entre algo que estaba viendo, algo que estaba leyendo, y pues al final pues surgió esta idea. Oye, hablando, esa parte que estás tocando, Ujú, eh, para escribir, yo siempre he dicho que también hay que leer antes. O sea, ujú, antes de ser escritor, tuviste que ser lector. ujú. Eh, ¿Qué géneros son los que te gustan? ¿Cuál es la novela o el libro que haya servido para que tú dijeras, sabes qué, en definitiva voy a empezar a escribir? Sí, justamente como dices, antes de ser escritor tienes que ser lector y tienes que leer pues mucho, tienes que leer inclusive más de lo que escribes. Entonces, yo la novela que me hizo como así darme cuenta de que realmente me gustan mucho los libros y también la escritura fue uno que se llama Destrózame, desde Taher Mafi. Es bastante conocido, la verdad. Entonces, yo cuando leí ese libro, como que me di cuenta de que los libros eran como un mundo entero así súper genial. Entonces, conforme ese libro, me empecé a adentrar en la literatura. Entonces, a mí me gustó mucho la prosa de la autora. De hecho, la autora se me hace como, escribe muy bien.
Entonces, y esa historia en particular, como que me identifiqué mucho con la protagonista que se llama Juliet. Entonces, yo, como a los 14 años leí ese libro. Antes sí había leído, algunos libros, pero no era como tal que me adentrara en la literatura. Pero cuando empecé a leer ese libro, que de hecho lo leí en la escuela, como que, no sé, algo me gustó demasiado dentro de ese libro y dije como que no, o sea, yo necesito saber más, necesito no nada más quedarme con el primer libro y pues me compré como toda la saga completa y me la leí súper rápido y, y sí, fue como el primer libro y de hecho actualmente lo considero como mi libro favorito porque precisamente le tengo un apego muy grande porque fue como el primer libro que leí así con mucho cariño, mucha pasión, pero además es un libro muy bueno en el que también te digo, me identifiqué mucho con la protagonista, con los personajes también me cayeron muy bien. Entonces, ese libro para mí es como muy importante y también es un poco como de ciencia ficción. Entonces, respondiendo igual al tipo de literatura que yo, bueno, al tipo de libros que yo leo, pues lo que suelo leer más son ciencia ficción, fantasía, romance también, un poco de terror, pero no mucho, solamente como un pequeño thriller. Entonces, pero en general, mi género favorito de libros yo creo que sería la fantasía. Ok, oye, acabas de mencionar algo bien curioso y te lo tengo que preguntar. Ujú, Eh, Comentabas que más o menos como a los 14 años comenzaste con la lectura formal, por así decirlo, ¿no? ujú, Eh, a esa edad, pues generalmente, los jovencitos, los muchachos, pues como que no, pues como que no le invierten tiempo a la lectura, ¿no? Como que ujú, no, como que prefieren otras cosas en vez de este tipo de actividades. ujú. ¿Qué te dijeron a ti cuando te veían con tus libros? ¿Cómo, si te criticaron, cómo lo sobrepasaste? ¿Cómo te seguiste motivando para no caer, para no, a lo mejor no caer en la fiesta y ya no haber escrito nada, ¿no? Sí. Estoy hablando de un ejemplo así. ¿Qué fue lo que sucedió en ese caso? Pues creo que también viene de mí, de que nunca he sido como una persona que suela como, mm, por así decirlo, salir demasiado de casa y distraerse demasiado de casa. Siempre he sido como bastante de mi hogar, dentro de mi familia, ¿no? Pero inclusive con eso, a veces yo iba a la secundaria, porque era en la secundaria cuando pasó todo esto, y llevaba mis libros, mi libro de Destrózame, y a veces sí se me quedaban como viendo de que en vez de que esté platicando con alguien, estaba ahí sentada leyendo. Entonces me pasó un par de veces, pero fue como normal, porque para mí era como de, pues no me importaba lo que los demás dijeran, porque para mí me gustaba mucho lo que estaba leyendo, entonces pues no les hacía caso, por así decirlo, y yo me concentraba en la historia, porque la historia estaba muy buena, entonces decía como de, no me importa, pues yo estoy leyendo algo bien padre, entonces no me interrumpan. Y pues también precisamente esto de que siempre he sido como bastante dedicada a lo que hago. Por ejemplo, antes, cuando era un poco más pequeña, yo practicaba ballet. Entonces, para mí, también fue como un momento en el que yo me dedicaba mucho al ballet. Me dedicaba al ballet y a la escuela. Entonces, cuando dejé de ir a ballet, tuve algunos años libres y cuando encontré esto de la literatura, entonces fue como de libros y escuela. Entonces siempre he sido como bastante dedicada a lo que hago. Si me enfoco en algo, pues me enfoco nada más, no nada más en eso, pero sí como que le echo como muchas ganas para lograr lo que quiero. Entonces, cuando me veían con mis libros, a veces sí me veían raro de que pues me ponía a leer en vez de platicar, o también a veces conocidos así me decían de que no, pues es que íbamos a una fiesta, cosas así, de no, yo no tengo tiempo de eso. Entonces, ya en el momento en el que empecé a escribir Sombras de Primán, no fue como tal. De hecho, nunca he sido así de que cuando me pongo a escribir,
porque he hecho otros escritos, pero esos son como más personales. Pero cuando me pongo a escribir, no es que me siente enfrente de mi escritorio, agarre una libreta, una pluma y le diga a todo el mundo de que no puedo, yo no hago eso. Lo que yo hago es de que en los tiempos libres que tengo me pongo a escribir porque siento que es en los momentos en los que más me llega la inspiración, por así decirlo, de que, por ejemplo, voy en el, no sé, voy en el transporte y veo algo que me llamó la atención y se me ocurre algo, entonces saco mi teléfono y me lo pongo a escribir, ¿no? Entonces no es como tal de que tenga un momento para escribir, sino de que voy escribiendo conforme los tiempos que yo voy teniendo y también lo que yo voy viendo. Entonces, cuando empecé a escribir Sombras de Freeman, no lo hacía como tal en un momento exacto. Podría decirse que lo hacía en mis madrugadas, porque siempre he sido mucho de estar en la noche y estar despierta en la madrugada. Entonces, pues podría decirse que yo lo empecé a escribir precisamente en estas madrugadas que no tenía nada que hacer, en las noches o cuando iba en el transporte y pues me hacía mucho tiempo para ir a la escuela, pues lo sacaba el teléfono y me ponía a escribir y pues más o menos así se fue como construyendo, pero creo que fue bueno porque es precisamente eso que te digo, de que conforme lo que yo voy viendo también voy escribiendo. Entonces, si yo me pongo nada más en un lugar a escribir, pues no estoy viendo nada, no me estoy referenciando a nada. Entonces, para mí me funciona mucho el hecho de estar como moviéndome de un lado a otro, viendo a las personas, analizando las cosas así, para después poder escribir. Y en las noches es cuando mejor lo hago o lo corrijo mejor, porque es como el momento en el que más me gusta del día, las noches y las madrugadas. Entonces, pues podría decirse que sí, Sombras de Freeman la empecé a escribir como en pequeños lapsos, pequeños ratos, a lo mejor por eso lo tardé bastante en terminar, pero también fue como la planeación, porque al principio yo no tenía como bastante, yo no tenía planeado como tal publicarlo, sino más que nada era algo que lo hacía por mí, por necesidad y después por un querer, pero ya después me di cuenta de que sí lo quería publicar, entonces pues ya comenzó todo este proceso. Entonces, pues sí, se podría decir de que yo mis escritos no los hago en un momento fijo, sino de que un poco variado. O sea, digamos, escribías mientras recibías agentes externos, ¿no? Ujú. El clima, la gente, el paisaje. ¿Y a la Sí, noche hacías las correcciones? sí, se podría decir que sí. A veces hacía eso, a veces decía que no, hoy no quiero ver a la gente. Hoy, en la madrugada me pongo a escribir y lo disfrutaba mucho porque te digo de que me gustan mucho las noches y las madrugadas. Entonces, en el momento de que ya está como todo tranquilo, ya todo pasivo, me gusta mucho también escribir en esos momentos. Oye, ¿y cómo le hacías pues para hilar las secuencias de las escenas y, y, y todo esto? ¿No te costaba trabajo? Pues no tanto, porque, o sea, yo al principio tenía como una idea de lo que iba a tratar, pero no sabía qué poner entre el principio y el final, como todo el desarrollo no lo tenía bien claro. Pero conforme fueron pasando los días, como que me di cuenta que es lo que tenía que haber y qué es lo que yo tenía que decir. Entonces, para pasar de un capítulo a otro, como que no se me hacía difícil porque tengo como bastante pegado esto de que capítulos cortos, entonces dentro de cada capítulo no escribía demasiado, pero tampoco escribía poco. Entonces escribía como lo que en ese capítulo sentía que era relevante y si algo era como ya diferente, pues simplemente lo pasaba a otro capítulo y pues esto de las escenas, pues no se me hacía muy difícil porque como ya tenía una idea de qué es lo que quería escribir, pues se me hizo como bastante ligera esa parte de que en una parte pues pongo algo y en otra escribo otra cosa y ambos tienen sentido. Entonces, no, por la parte de las escenas y cosas así, pues creo que no tuve mayor problema de escribir una escena. Ok, oye, antes de que avancemos, quiero regresarme tantito y hacerte una pregunta bien importante que considero pues, es parte del saber universal, por así decirlo, ¿no? Eh, Empezaste a leer en forma a los 14 años.
Ujú, ¿Qué crees tú que haga falta para que chicos de esa edad comiencen con este hábito de la lectura, inclusive hasta con la escritura, ¿no? O sea, ujú, vemos muchas veces que leen por obligación en las escuelas, ujú. por, porque les dejaron una tarea, porque a lo mejor el papá los obliga también, ¿no? Los papás también los obligan, hasta para obtener una recompensa tienen que leer, pero no leen por gusto propio. Y Ujú. sin embargo, tú sí lo hacías. ¿Qué crees tú que falte o qué propondrías para poder romper esa cosa y que los chicos de esas edades que están en secundaria se interesen más por la lectura? ¿Qué faltaría? Pues es un tema bastante complicado, el tema de la literatura en México, al menos hablando de México, porque precisamente como dices, de que muchas veces lo toman como un castigo, porque por ejemplo en las primarias, o al menos lo que yo me acuerdo y lo que varios me han contado, de que el que no hacía, no sé, la tarea o el que no se portaba bien, pues lo ponían, lo pasaban al frente a leer. Entonces te ponen como algo como un castigo. Precisamente hace unos años, como dos más o menos, hice un ensayo sobre la literatura en México y como por qué los niños o los jóvenes no se interesan mucho en esto. Entonces, más o menos lo que yo pienso, o lo que también he investigado, es de que en la literatura muchas veces cuando eres niño te ponen a leer cosas que no son de tu edad. O sea, a lo mejor sí te ponen a leer como cuentos o cosas así, pero ya a la hora de crecer, sí es como, o lees algo muy básico o lees algo muy pesado. O sea, de que escritos, los clásicos, ¿no? Y no está mal, no está mal leerlos. Si a alguien le gusta, pues está súper bien, ¿no? Pero a esa edad no es precisamente lo que quieres leer. Lo que quieres leer a lo mejor son otras cosas. A lo mejor, no sé, lo que estás viendo en la tele lo puedes leer en un libro. De hecho, hay muchos libros que se hicieron películas y que a muchos jóvenes les gustan, ¿no? Entonces es como empezarles a inculcar esto de que ¿cuál es el género que a ti te gusta? No leas lo que los demás te dicen, sino lee lo que a ti te gusta. Si, por ejemplo, tú en la tele te gusta ver, no sé, ciencia ficción, hay muchos libros muy buenos de ciencia ficción. Si te gusta, no sé, el terror, hay muchos libros de terror. Entonces, es como empezarles a inculcar de que ellos pueden leer lo que ellos quieran sin necesidad de que alguien los obligue a leerlos. Porque este tema de la obligación es algo de que pues te obligan a hacer algo y le pierdes tu gusto. Entonces, yo lo que he visto, te digo, es de que desde niño te empiezan a ver la literatura como algo malo. De hecho, a mí también me hicieron eso, de que no hacías algo y te pasan al frente a leer y te ponen en ridículo. Entonces, es como, no sé, no te nace la lectura, pero ya cuando te das cuenta de que puedes leer tú diferentes cosas de las que te han mostrado, pues al menos a mí así me pasó, le empiezas a tomar un cariño a la lectura. Entonces, también tiene mucho que ver de que en las escuelas lo hacen también ver como una competencia, porque también te digo, yo, de acuerdo a mi experiencia y experiencia de varios igual compañeros, pues de que nos hacían como a ver quién lee más rápido, el que lee más rápido pues es el que lee mejor, no importa si entendiste o no entendiste lo que leíste, simplemente lee rápido y ya. Entonces también te hacen como una competencia de que la literatura es de que el que lee más rápido pues es el mejor lector y pues no es precisamente eso. De hecho, puedes leer bastante lento pero entender lo que estás leyendo. Entonces, dentro de la cultura mexicana, la literatura es un tema bastante complicado, pero lo que yo podría decirle, por ejemplo, si ahorita tuviera un niño aquí enfrente o un adolescente, es de que lea si le nace y si le nace leer, que lea de las cosas que le gustan, no de las cosas que se le obliguen a leer, de que inclusive si se llegan a burlar de ellos, pues no importa, siempre y cuando les guste lo que estén haciendo. Claro, concuerdo contigo en esa parte de que te imponen la lectura, ya lo ves como una obligación y aparte te imponen un género Ujú. para leer, ¿no? Entonces, Sí, doble obligación y ahí es sí. donde yo creo que ya no funciona, ¿no? Ujú. Oye, pero entonces, continuando con lo de tu obra, cuéntanos cómo se llama, de qué trata, háblanos un poco sobre esta nueva historia que acabas de publicar. Sí,
Bueno, mi novela se llama Sombras de Primán. Trata sobre un mundo que precisamente se llama Primán, en el cual existen 4 continentes. En uno de ellos existen los científicos y en otro existen magos y magas. Donde existen los científicos, que se llama Praslomalia, existe una chica que se llama Red. Bueno, la historia se basa en que en donde viven los científicos hay un tipo de tradición o ley que dice que las chicas que cumplen los 18 años tienen que ir a la Casa Real. La Casa Real es el castillo del lugar. Tienen que ir a la Casa Real a ser las sirvientas de los científicos. Entonces, bueno, Arlette les digo, está a punto de cumplir 18 años, entonces ella tiene que ir a la Casa Real a ser la sirvienta de los científicos. Y ella está bastante preocupada, no precisamente por ella, sino por su hermano Philip. Su hermano Philip tiene 9 años y ha sido como la única persona en el mundo que ella ha querido, que ella ha querido. Entonces toda su vida, bueno, la gran mayoría de la vida de Arlette, ella ha cuidado de Philip. Entonces está bastante preocupada por el bienestar de su hermano. ¿Por qué? Porque los papás de Arlette nunca como que la han considerado a ella, sino de que ella ha sido como bastante ignorada por parte de sus padres y tampoco tiene como muchos amigos. De hecho, ella considera que no tiene amigos porque no los necesita, lo único que necesita es cuidar de su hermano. Entonces, bueno, la historia se basa, bueno, al principio de la historia podemos ver la gran preocupación de Arlette por dejar a su hermano y dejarlo en manos de sus padres, que son las personas en las que menos confía en el mundo. Entonces, bueno, esta historia, esa es como la premisa inicial de una chica que está a punto de irse a la Casa Real a ser la a ser la sirvienta de los científicos y tiene que dejar atrás a la única persona que realmente quiere, que es su hermano Philip. Eso es como la sinopsis, ¿no? Ahora, un poco hablando sobre lo que también hay dentro de Sombras de Primán, es de que yo me he dado cuenta que muchas veces la literatura de fantasía está basada en Europa o en Estados Unidos. Lo podemos ver mucho, de hecho es lo que te digo, en muchos libros está esto de Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, en Harry Potter, pues está bastante, ¿no? Muy marcado. Claro, o también otras sagas bastante conocidas, también lo que yo leí de que era Destrózame, mi libro favorito, está basado en Estados Unidos, o también libros conocidos como, no lo sé, Una corte de rosas y espinas, que también es como de fantasía, está bastante basado en Europa. Entonces, a mí sí me gustan mucho esos libros porque son mi género favorito. Pero siendo sincera, yo no he leído muchos libros que sean de este tipo de fantasía, pero en Latinoamérica. Entonces yo me puse a pensar y dije como que, a ver, aquí en Latinoamérica, no nada más en México, sino en Latinoamérica también hay mucha riqueza para poder escribir. Entonces, como que al principio podría decirse que mi novela sí se basó igual en este molde de Europa o Estados Unidos, pero conforme fui creciendo, me di cuenta de que no nada más tenemos que escribir de Europa, y mucho menos yo, que no soy de Europa, yo soy de Latinoamérica. Entonces dije, yo no me voy a poner a escribir de algo que no conozco. A lo mejor sí he leído bastante, no nada más de literatura, sino en la escuela pues también nos enseñan sobre esto. Pero para mí también es como muy importante visibilizar pues las otras culturas. Entonces, Sombras de Primán está inspirado en la ambientación porfiriana. No sé si todos sepan qué es el porfiriato, pero pues es el periodo de México entre 1870 y algo a 1910. Pues hubo como un proceso también en el cual México pues empezó como, se le quiso hacer como un tipo Europa. Aquí en México se quiso hacer como las influencias europeas, ¿no? Comenzaron a llegar con Porfirio Díaz. Justamente. Entonces, a mí ese periodo se me hace como muy interesante, cómo se empieza a mezclar la cultura mexicana con la europea. Entonces, como ese momento a mí me gusta mucho, empecé a escribir mi novela conforme a lo que yo sé, lo que yo he visto, lo que yo puedo ver en la arquitectura también aquí en México. Entonces, pues sí, Sombras de Primán está inspirada en el porfiriato, bueno, en la ambientación porfiriana.
y también tiene bastante toques de la cultura mexicana. Entonces, se podría decir de que es un libro de fantasía, pero no como los hemos leído, sino como un poco más cercano a Latinoamérica. ¿Podemos llamarlo fantasía mexicana? Sí, sí, fantasía mexicana. Género fantástico mexicano. Claro. ¿No? Digo, en realidad, fíjate que eso es algo muy curioso. Tienes toda la razón, casi te doy toda la razón. Pocos autores, pocos de los que yo he entrevistado en este canal, tocan o ambientan sus historias en México. Inclusive autores mexicanos también, pues no, o sea, los ambientan en otro planeta si tú quieres, pero no en México. Entonces, considero que es parte importante pues para, ¿cómo se puede decir? Para ensalzar nuestras raíces como mexicanos, nuestro orgullo de ser mexicano, ¿no? Porque digo, independientemente del país, de la nacionalidad que tengas, siéntete orgulloso de ella, ¿no? Entonces, tú estás haciendo y contribuyendo con algo sumamente importante para poder sentirnos doblemente orgullosos, ¿no? Ahora, te voy a preguntar algo. ¿Tuviste complicaciones a la hora de ambientar tu historia, a la hora de investigar, digo, tú acabas de mencionar, la época de Porfiriato fue de 1870 a 1910, más o menos, pues estamos hablando de más de 100 años atrás. Entonces, a la hora de investigar algún ambiente, alguna forma, algún modismo o modales de las personas de antes, ¿qué tuviste que hacer? ¿Tuviste que, te sumergiste en libros, en internet? ¿Cómo fue todo este desarrollo de ese ambiente? Sí, de hecho, eso fue algo que tuve que hacer, porque si bien en las escuelas, pues sí nos enseñan sobre estos temas, pues son como un poco más superficiales, o sea, simplemente nos enseñan como pues sí, como los tratados que hubieron, las luchas que existieron, los personajes, pero como tal de la vida cotidiana, como no se habla mucho. Entonces, pues sí, yo tuve que leer, también investigar bastante sobre cómo se vivía en ese entonces, y no encontré demasiada información, o sea, sí hay información, pero a lo mejor no tanta como hubiera querido. Entonces, pues sí tuve que investigar, tuve que leer también bastante para saber cómo se vivía en ese entonces. Y, pero fue algo bastante, que me gustó bastante, porque fue como sumergirte en otra época. Entonces, al momento de yo sumergirme en esa época y después como empezarlo a plasmar en mi obra, pues a mí me gustó bastante. Sí me costó como a veces encontrar de que, a ver, ¿esta palabra ya existía o todavía no existía? Entonces tenía que investigar el origen de la palabra, o por ejemplo el tipo de vestimenta también, cómo se vestían las clases altas, las clases bajas, todo este tipo de cuestiones, pues sí las tuve que investigar, las tuve que leer, pero a mí me gustó mucho hacerlo, porque no nada más para conocer el pasado del país en el que vivo, sino también para poderlo poner en mi historia, que es lo que yo estaba haciendo. Entonces sí, a veces fue como complicado encontrar precisamente la información que yo quería encontrar, pero al final sí la encontré y me gustó bastante hacerlo. Ok, perfecto. Oye, y bueno, ¿qué esperas tú? Esta es una pregunta muy directa, ¿no? ¿Qué esperas tú que el lector diga una vez que comience o más bien que haya terminado de leer Sombras de Freeman? Pues lo que yo siempre trato cuando yo leo, lo que busco también es no nada más sumergirme en una historia nueva, sino identificarme con algún personaje y sentirlo como bastante real. Entonces, lo que a mí me gustaría que se lograra con esta novela es que las personas que lo llegaran a leer se identifiquen con algún personaje, no en el sentido de que ay, ella es igual que yo, sino de que algunas cosas que a lo mejor a leer te pasen, digan como de que a mí también me pasó esto y entiendo a la protagonista de por qué se siente así, o también al final de la historia como ponerse a pensar también de que en este momento pasó esto y me acordé de cuando me pasó algo y me trajo algún sentimiento o algo así. O sea, lo que a mí me gustaría más que pasara es de que las personas se encontraran en el libro, ya
independientemente de que si les puede llegar a gustar mucho o gustar poco, que haya un momento en el que las personas se encuentren y puedan sentirse identificadas y saber de que a lo mejor no fueron las únicas personas que pasaron por eso, sino de lo que te digo, de que yo también me inspiraba bastante en lo que pasaba alrededor. Entonces hay muchas personas que pasan por diversas situaciones, entonces pues también que las personas dentro de Sombras de Freeman encuentren como un pequeño espacio donde puedan encontrarse a sí mismas. Ok, y bueno, eh, ¿para qué edades es recomendada tu lectura? Es una pregunta difícil porque como tal, no es un libro para niños, claramente, tampoco es difícil de leer, pero yo consideraría que más o menos como de los 13 14 años a los, no lo sé, 30 años. Pero pues obviamente pues, quien quiera leerlo no tiene que estar dentro de este rango. Más que nada es porque precisamente eso, no es un libro difícil de leer, pero tampoco es que sea no, tiene algunas escenas algo fuertes, entonces tampoco es como que un niño pues las tenga que leer. Es más que nada como para jóvenes adultos o simplemente jóvenes. Yo creo que es una buena edad como de 14 a 30 años. Ok, perfecto. Oye, hace Ujú, ratito te pregunté qué esperas que el lector eh, obtenga de ujú, tu libro, pero ahora te voy a preguntar, ¿qué intentas dar a conocer tú con tu libro? ujú. Lo que yo intento dar a conocer es precisamente esto que te decía de visuales, ay, se me fue la palabra, de dar a conocer más la fantasía latinoamericana, en el sentido de que, pues, lo que te comentaba, de que muchas veces, pues, no leemos mucho de fantasía que esté inspirada en Latinoamérica. Entonces, mi libro tiene bastante de esto y lo que a mí me gustaría que las personas conocieran es de que se interesen más por la literatura latinoamericana. No nada más sobre mi libro, sino de más autores, de más escritores y escritoras que puedan leer más sobre este lado del mundo, porque muchas veces sí tenemos escritores y escritoras bastante conocidos de Latinoamérica, pero también es una parte del mundo que muchas veces no se visualiza. Entonces, también para mí es como muy importante que las personas no nada más lean lo que ya está de los demás continentes, sino que también vean sobre este lado, que también hay muy buenos escritos. Entonces, para mí sería como bastante importante que las personas empiecen a conocer un poco más sobre lo que es Latinoamérica y pues sí, que conozcan más sobre los autores y las autoras para que puedan leer sus historias y que de este lado del mundo pues también hay muchas cosas que contar, hay muchos procesos por los cuales hemos pasado y que es también muy importante visualizarlos. Perfecto. Oye, ¿y piensas seguir explotando este género o piensas incursionar en otro? Pues actualmente creo que sí, en el sentido de que hay muchas historias que también tengo planeadas hacer y creo que seguiré como haciendo que se note Latinoamérica, en este caso pues México, porque si bien podría escribir de otros lugares, lo cual también estaría muy bien, pues me gusta mucho esto de que dentro de la fantasía, por ejemplo, exista Latinoamérica o dentro de la ciencia ficción exista México. Entonces, como esta unión entre ambos, entre un género y un lugar, y en este caso entre la fantasía y México, se unan, a mí como que me gusta mucho, se ve como bastante diferente. Entonces, las ideas que yo tengo probablemente las siga haciendo conforme a lo que es Latinoamérica y también un poco entre fantasía, ciencia ficción, un poco también te digo de terror. Entonces, a lo mejor en este en estos años me seguiré enfocando en lo que es la fantasía y Latinoamérica. Ok. Oye, y bueno, ¿qué sigue ahorita para abril? En este caso,
dedicarte a promocionar Sombras de Freeman, o ya tienes en mente otra, ya está cocinando otro libro? ¿Qué sigue? Pues ahorita lo que toca es seguir promocionando Sombras de Fuman. En el momento en el que yo decida ya empezar a trabajar en el siguiente libro, pues ya será un poco más adelante, pero ahorita como es mi primera novela, pues voy a seguir promocionando ese primer, que la gente la conozca y ya después de algún rato ya empezaré a trabajar en el siguiente libro, pero por ahora no voy a sacar ningún libro, primero voy a enfocarme en la historia. Y hablando de promocionarlo, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde lo pueden leer? Y aparte, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para saber más de esta obra, ¿dónde lo puede hacer? Ah, sí, pues el libro lo pueden conseguir en Amazon. Es una autopublicación, entonces lo pueden conseguir en Amazon, ya sea en Amazon Estados Unidos o en Amazon México. También si alguien quisiera contactarme, lo pueden hacer por aquí, por Instagram, por mi cuenta esta por la que estoy conectada ahorita. Esa es la cuenta por la cual me pueden contactar. Y pues sí, lo pueden conseguir por lo mientras en Amazon. Ok, está en formato digital, en ebook y en formato físico, ¿verdad? Sí, está en Kindle y en formato pasta blanda y pasta dura. Perfecto, de todas maneras vamos a dejar los enlaces Ujú. de los libros del libro de Amazon, y tus redes sociales las vamos a dejar igual abajo en la caja de comentarios para que quien desee ponerse en contacto con Abril, saber más de este mundo, de este género, del que ella escribe, pues lo puede hacer por medio de ella misma, ¿no? Oye, Abril, esto ha sido bastante interesante. No sé si tengas algo más que decir, agregar a esta charla. No, bueno, a lo mejor sería de que, pues sí, sigan leyendo el género que más les guste y que si tienen igual la oportunidad de leer a algún escritor o escritora latinoamericana, pues que lo hagan. Igual los otros libros que no son de Latinoamérica también son muy buenos, pero empezar como a leer nuevas perspectivas también es interesante. Entonces, si pueden leer y les gustaría leer algún tipo de literatura latinoamericana, pues también estaría muy bien. Perfecto, pues yo lo que agregaría sería que a todos los que nos ven, nos escuchan, aparte de que lean el género que más les guste, yo les diría que también le piquen al me gusta de este canal para que nos ayuden a crecer un poco y nos ayuden compartiendo este video, para que así como esta entrevista y este género que Abril promueve, pues pueda permearse a más lugares, pueda llegar y ser más conocido, y si alguien más incursiona en este género, pues bienvenido, contáctenos para igual a platicar sobre ello. Igual a lo mejor armamos una plática después entre tres, aquí con Abril, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Pero pues nada, eso se puede hacer si no nos ayudan a compartirlo. Entonces le pido por favor que a usted que nos ve, nos escucha, comparte este video, dele like, suscríbase al canal y ayúdenos, apóyenos por favor. Pues bueno, Abril, ha sido un placer charlar contigo. Créeme que jamás pensé esta parte de género de fantasía mexicano, pero he aprendido algo nuevo, me has enseñado algo nuevo, y aparte algo que me hace sentir orgulloso Sí. de México, ¿no? Más que nada, no sé si tú te sientas igual, digo, aparte de Sombras de Freeman, el orgullo de ser mexicana, el orgullo de escribir sobre tu país, entonces también te da ese plus, ¿no? Sí, Pues muchas gracias. no me queda otra más que agradecerte, y pues bueno, vamos a dejar abajo todos tus datos, y pues esperamos poder tener noticias de tus siguientes trabajos, poder, aquí estamos al pendiente por cualquier cosa, ¿vale? Vale, muchas gracias. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós.